las gloriosas Olimpiadas, mandó a matar el gobierno 400 camaradas. Hay plaza de Tlatelolco, como me duelen tus balas, 400 esperanzas a traición arrebatada. Como harán los granaderos cuando llegan a sus casas, amarán a sus mujeres con manos ensangrentadas. Porque esas manchas no salen ni con jabón ni con agua. Te pregunto, granadero, ¿con qué has pensado lavarla? Creo que también nos ayuda a pensar en los casos nacionales desde una perspectiva más amplia, ¿no? De Europa, ¿no? De América Latina y por supuesto lo que será muy interesante mañana desde Brasil. Voy a hacer un esfuerzo por tratar de hablar lentamente. De todas maneras espero que el PowerPoint nos ayude. Quiero empezar por contar un poco, 2 minutos solamente, qué fue el 68 mexicano. No quiero hacer una narración exhaustiva porque me interesa más trabajar con algunos lugares de memoria, esta categoría que veremos después, que se construyó en Francia, Lieux de Mémoire o Realms of Memory, ¿no? En inglés, para pensar qué lugar ocupa también 1968 hoy en México. Entonces, creo que lo primero que hay que tener en vista es que en México se celebraban los Juegos Olímpicos que tenían que comenzaron, de hecho, el 12 de octubre de 1968. México fue ¿por qué era importante? Porque como Brasil, como Argentina, como los países latinoamericanos, México siempre está en ese tránsito por llegar a la modernidad, al primer mundo. Y los Juegos Olímpicos de 1968 eran supuestamente ese momento en el cual México se despegaba del tercer mundo y llegaba al primero. Ustedes saben que para que hubiese de nuevo Juegos Olímpicos en América Latina tuvieron que pasar varias décadas hasta que llegó a Brasil. Además, México era el primer país hispanoparlante, de hecho el primer país en América, que tenía unos Juegos Olímpicos. Se le otorgó la sede por 2 motivos principales. En medio de la Guerra Fría, México representaba un país neutral. Era el único país que decía que iba a aceptar a todos los deportistas de todo el mundo. Recuerden que en 1980 los Juegos en Moscú no recibieron a muchos de los deportistas que venían de los países capitalistas. Y en 1984 se dio el boicot desde los países socialistas. Entonces, en medio de esta Guerra Fría, México era el único país que sí recibía a todos los deportistas. Eso fue una cosa muy importante. La segunda cosa importante es que México ofreció hacer unos Juegos Olímpicos muy baratos, extremadamente baratos. Los de Japón de 1964 habían sido muy costosos y el Comité Olímpico Internacional no quería que el precio de los Juegos Olímpicos siguiera montando. Entonces, ¿por qué es fundamental? Lo vamos a ver cuando lleguemos al 2 de octubre. Pero los Juegos Olímpicos, ya les digo, eran esta idea para el gobierno mexicano, era el momento del salto
hacia el primer mundo, hacia la modernidad, era demostrar que México era un país desarrollado, que estaba bien económicamente, y no querían que nada empañara estos Juegos Olímpicos. Entonces, al mismo tiempo, Gustavo Díaz Ordaz, que era el presidente en ese momento, estaba convencido de que iba a haber una conjura comunista internacional para oscurecer estos Juegos Olímpicos. Entonces, la Guerra Fría juega un papel fundamental en el desarrollo del movimiento estudiantil en México. Esa es la primera cosa que tenemos que tomar en cuenta. La siguiente es que desde los años 50 en México había continuas batallas entre las porras, ¿no?, los fans, ¿no?, de los equipos de fútbol americano, ¿no?, de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, y el Instituto Politécnico Nacional. El 22 de julio de 1968, en este lugar que muestro ahí, que es la Ciudadela, ¿no?, que está en el centro de México, hubo una más de estas múltiples escaramuzas, de estos múltiples peleas entre estos dos equipos. Se enfrentaron jóvenes estudiantes de la preparatoria, que es el nivel medio superior, justo antes de la universidad en México, de la vocacional y de la preparatoria de la UNAM. Y en ese enfrentamiento, Gustavo Díaz Ordaz vio la conjura comunista y dijo, esto se tiene que detener. Y entonces mandó a la policía, a los granaderos, a reprimir a los estudiantes. Al día siguiente hay de nuevo otra vez riñas entre estos grupos, la policía interviene y ahí los estudiantes dicen, tenemos que decir no a la represión. Entonces, para el gobierno es una conjura comunista, empieza a perseguir a todos los comunistas, y al mismo tiempo para los estudiantes es una muestra en contra de la represión gubernamental. No voy a hacer como un detalle de todo lo que pasó porque sería excesivo, pero son más de 2 meses y medio, un verano en México, de manifestaciones, represión, ¿no?, un poco algo que se decía hoy. Finalmente, a principios de agosto se crea el Consejo Nacional de Huelga, que era el organismo en el que estaban representados todos los estudiantes participantes. Y cuando digo todos los estudiantes, implica gente de la UNAM, del POLI, pero de otras 30 universidades en México. El Colegio de México, la Universidad Iberoamericana, ¿no?, instituciones privadas también, y gente que venía de otros estados del país a participar en el movimiento estudiantil. Entonces, todos tenían 2 lugares en este Consejo Nacional de Huelga. Este es el pliego petitorio largo, ¿no?, y en síntesis lo que los estudiantes pedían era respeto a la Constitución, a las libertades individuales y particularmente diálogo público. Querían que el gobierno saliera a la calle y discutiera con los estudiantes. Son 6 puntos los del pliego petitorio. En lo fundamental engloban esto, que ya les digo, y era básicamente libertad a presos políticos que venían desde el movimiento ferrocarrilero de 1958, que hubiese un deslindamiento de responsabilidades del gobierno y que hubiera también indemnización a las familias de los heridos. Hay una serie de elementos. El ejército toma Ciudad Universitaria, toma el Politécnico Nacional, Santo Tomás, finalmente desocupan Ciudad Universitaria, y así, digamos, en este estira y afloja se llega a Tlatelolco el 2 de octubre. Algo fundamental para entender el 2 de octubre, del que ahora voy a hablar un poco más, es que la carta del Comité Olímpico Internacional
sugería que no podía haber manifestaciones políticas en el país donde iba a tener lugar los Juegos Olímpicos, o se podían suspender, eso también lo saben ustedes, o se podían suspender los Juegos Olímpicos. Entonces, los estudiantes habían dicho que iban a hacer una huelga, digo, una tregua olímpica, y que iban a suspender todas las manifestaciones. Pero el gobierno no solo no creía, sino que no se podía arriesgar a pensar que eso no iba a ocurrir. El gobierno había decidido desde septiembre que tenía que acabar con el movimiento estudiantil. Así que esta es la llamada Plaza de las Tres Culturas. Tres culturas porque, como ven, en el centro está esta pirámide de la época indígena, prehispánica. Enfrente tenemos, era por aquí, ¿verdad? Allá, está la iglesia de Santiago Tlatelolco, que viene de la época colonial, y finalmente la tercera cultura, que es el mestizaje mexicano. Es decir, esa era la torre de la Secretaría de Relaciones Exteriores, hoy pertenece a la UNAM y ahí se alberga el Museo Memorial del 68. En los años 60 se construyó la unidad habitacional Nonalco Tlatelolco. Son una serie de edificios, no recuerdo exactamente cuántos, pero es muy grande. Hacia acá no se ve, pero está también del otro lado de la calle. Y este que se ve aquí es el llamado edificio Chihuahua. Este es el edificio Chihuahua. Ahí, en el tercer piso, no se alcanza a ver en esta fotografía, estaban los líderes del Consejo Nacional de Huelga, que habían decidido hacer un mitin en Tlatelolco, porque en la mañana había habido negociaciones con el gobierno, aparentes negociaciones con el gobierno, para llegar al diálogo público y a una negociación. Están en el tercer piso, y hoy, 50 años después, sabemos que el gobierno puso a francotiradores del Estado Mayor Presidencial en la zona arriba de la iglesia, arriba del edificio Chihuahua, y en algunos departamentos del edificio Chihuahua, que fueron desalojados de sus habitantes, y ahí pusieron a francotiradores. Desde ahí, a las 6:10 de la tarde, comenzaron a disparar en contra de la manifestación y en contra, eso es lo más importante, del ejército que entró cercando toda la plaza de Tlatelolco. El ejército, vuelvo a regresar a esta, entró por aquí abajo, por este lado, por acá arriba y por acá. Es decir, cercaron toda la plaza de las Tres Culturas con batallones. Entonces, cuando va entrando el ejército, es recibido a balazos por francotiradores del Estado Mayor Presidencial. Pero recuerden, los estudiantes estaban en alguna parte aquí. Lo que el Estado estaba tratando de hacer creer a los soldados era que los propios estudiantes que estaban en el tercer piso estaban disparando en contra del ejército. De hecho, al día siguiente lo que se dijo en los periódicos es refriega entre estudiantes y el ejército. Las cifras creo que nunca serán definitivas. Al día siguiente en los periódicos se habló de 30 muertos. Según algunos, según por ejemplo el National Security Archive, hay informes hasta por 350 muertos. Las investigaciones históricas más recientes, el trabajo de Ariel Rodríguez Curi, muestra que fueron entre 32 y 40. Y las cifras son una cosa que se debate mucho respecto al 2 de octubre. Pero Tlatelolco, y creo que eso es importante, durante muchos años la historiografía y la memoria colectiva mexicana se instalaron en el 2 de octubre. Se borró todo lo que había pasado antes y todo lo que había pasado después en el movimiento estudiantil. Tlatelolco fue importante también por otras cuestiones. Básicamente, porque también fue el momento en el cual se trató de detener a todos los líderes estudiantiles. Aquí voy a pasar un poco. En 2001
se conocieron estas fotografías de un fotógrafo llamado Manuel Gutiérrez Paredes, las publicó Proceso. Ahí Proceso no lo sabía, no lo contó, pero estas fotografías pertenecían a Gutiérrez Paredes, que había sido el fotógrafo de Luis Echeverría. Luis Echeverría en ese momento era el secretario de Gobernación, después sería presidente de la República, y tenía su fotógrafo particular al que le pidió que tomara fotos de todo el movimiento estudiantil. Son más de 3.500 fotografías. Y cuando Gutiérrez Paredes murió, la familia decidió venderle su archivo a la UNAM. Entonces, pertenecen hoy, pueden googlearlo y ahí encuentran todas las fotografías en baja resolución, en el archivo histórico de la UNAM. Entonces, Proceso las dio a conocer, y algo que es muy importante es que durante muchos años, hasta 2001, esto es 2001, ¿no? Más de 30 años después del 2 de octubre, los estudiantes que habían estado en la Plaza de Tlatelolco y particularmente en el edificio Chihuahua, decían que existía un batallón Olimpia. El batallón Olimpia había sido creado por el gobierno para evitar que hubiese problemas en torno a los Juegos Olímpicos. Batallón Olimpia. Y este batallón en Tlatelolco estuvo designado para detener a los líderes estudiantiles y no solamente asustar a la población con la masacre que se creó. Había cerca de 5,000 personas, murieron niños, murieron amas de casa, no solo estudiantes. Y al mismo tiempo decían que tenían un guante blanco y que se hablaban entre ellos diciendo: aquí Batallón Olimpia, aquí Batallón Olimpia. Y estas fotos son muy importantes por eso, porque son la primera muestra visual de que los estudiantes efectivamente decían la verdad. Había existido un grupo paramilitar llamado Batallón Olimpia, que era el que de alguna manera había ido a detener a los estudiantes. ¿Por qué digo todo esto? Porque hoy, 50 años después, podemos contar una historia, pero en realidad esta historia se ha ido conociendo a lo largo de 50 años, a través de fotografías, a través de testimonios, a través de documentos. Hoy podemos conocer lo que pasó, pero al día siguiente no se conocía lo que pasó, y los medios de comunicación hacían creer que en realidad habían sido los estudiantes quienes lo habían hecho. Regreso al anterior. Bueno, cuando las publica Proceso, le pide a la gente que aparece que se dé a conocer. Durante muchos años se dijo que los estudiantes no habían estado armados, los propios estudiantes lo decían. En 2001, Florencio López Osuna, que es este joven que se ve aquí, dijo que en realidad él sí estaba armado y que por eso le dieron la golpiza que le dieron en 1968. Acá, ¿no?, vemos a López Osuna y también a Luis González de Alba, y Luis González de Alba también iba armado, pero se avivó y tiró antes el arma, entonces no lo encontraron ya con el arma, y se ve la diferencia entre uno y otro. Vuelvo acá. Tlatelolco, entonces, además de generar este terror en la población, buscaba también detener a los líderes del movimiento estudiantil. Así que fueron detenidos entre 1.500 y 2.000 personas. De nuevo, niños, amas de casa, viejitos, paseantes, ¿no?, que fueron llevados a la cárcel y a las comisarías. Aquí hay una foto que me gusta, ¿no? Es una historia, ¿no? Cuando en 2001 se dan a conocer estas fotografías y se le pide a la gente que se dé a conocer, René Manning, ¿no?, acá está el nombre, René Manning, cuenta su historia y dice: yo tenía un grupo de rock en el 68 y unos días antes había ido a un café cantante muy popular en los años 60 y había conocido a unas chicas, a unas jóvenes, y esas jóvenes nos invitaron a mí y a mi amigo a visitarlas. ¿Dónde vivían? En el edificio Chihuahua,
cuando los invitaron el 2 de octubre. Y algo que me gusta mucho de esta foto es que, si ven, René Manning está volteando a ver al fotógrafo. Acá se ven, son muy pequeñas, no se alcanza a ver bien, pero la mayoría de los que están bajando, miren, aquí hay una mujer y está tapada. La mayoría va viendo hacia abajo. Son los estudiantes que saben que el movimiento se acabó. Y en cambio Manning, él está ahí por casualidad, así que no tiene problema en mirar al fotógrafo a la cara. Me gustan esas fotografías porque nos dicen mucho de lo que pasó el 2 de octubre. Otra cosa que es importante, en 1968 las mujeres solo representaban el 17% de la población universitaria. Muchas veces se ha dicho que ha sido una historia narrada por los varones, pero también es cierto que la población femenina era mucho menor que la masculina, ¿no? Es decir, también hay una cuestión estadística real. Y la otra cuestión real es que la represión, lo vamos a ver, fue muchísimo más dirigida a los varones que a las mujeres. Dense cuenta, aquí no hay una sola mujer. Los hombres fueron vejados. A las mujeres no las desnudaron como a los hombres. Había un cierto prurito, ¿no? Todavía como que no permitía hacer esto a las mujeres. En los siguientes meses el gobierno se dedicó a una cacería de brujas por toda la Ciudad de México y por todo el país para detener a los líderes estudiantiles. Aquí está Heberto Castillo, él fue profesor y a él lo atraparon finalmente, pero él había pasado por la casa del general Lázaro Cárdenas, el presidente que en 1938 nacionalizó el petróleo. Y Lázaro Cárdenas le dijo cuando estuvo en su casa: si te agarran, te van a matar. Y escribió unas memorias que se llaman así: si te agarran, te van a matar. No lo mataron, lo llevaron a la cárcel. En la cárcel, ¿no? Y eso es importante decirlo porque en general se ha hablado poco de la prisión política post-68 en México. Hubo 200 varones y 4 mujeres en la cárcel, y los hombres, bueno, y las mujeres, ¿no? Fueron condenados entre 6 y 16 años de prisión. Por supuesto, no fueron condenados como prisioneros políticos, fueron condenados como delincuentes comunes. Los que habían sido detenidos el 2 de octubre fueron acusados de ser quienes habían matado a los muertos en la plaza de Tlatelolco, y por eso tenían las condenas más largas, de 16 años. No me voy a detener en lo que significó la cárcel, lo podemos ver en todo caso después, ¿no? Hay algunas fotografías de todos estos jóvenes. Lo importante es que en 1970 asume Luis Echeverría, hay un cambio de gobierno, bueno, de presidente, y él dice: yo me tengo que desligar de lo que hizo Díaz Ordaz. Entonces, una de las cosas que intenta hacer, que hace, es liberar a los prisioneros políticos, ¿no? Voy poniendo para que agarre y demás, y mientras les voy contando. Y entonces decide que los va a liberar con una cosa que se llamó libertad bajo palabra. Entonces los estudiantes tenían que decir: me comprometo a que me voy a portar bien. Y entonces tenían problema con esto, ¿no? Porque ellos decían: me comprometo a que me voy a seguir comportando bien como siempre lo he hecho. Y entonces el gobierno le decía: no, a que te vas a portar bien. Sí, a que me voy a portar bien como siempre lo he hecho. Entonces finalmente los dejan salir, pero a 16 de ellos les dicen: ustedes no se pueden quedar en México. Si quieren salir de la cárcel, se tienen que ir. Probablemente ustedes lo sepan, cuando en 1968 algunos estudiantes brasileños tuvieron que salir de Brasil, ¿a dónde fueron? A México. En México los recibieron, mientras a los estudiantes en México los asesinaban. Entonces,
Este video lo grabaron, lo filmaron, bueno, lo armaron, lo editaron en 2006 el Comité 68 Pro Libertades Democráticas, que es el grupo de víctimas que ha luchado por la justicia, la verdad y la memoria en México con respecto al 68. Y aquí están los estudiantes. Entonces creo que es importante insistir en ello, porque creo que en América Latina también a veces hay una visión de México, ¿no?, que era algo que comentábamos hoy, como el país refugio, a donde llegan brasileños, haitianos, salvadoreños, argentinos, uruguayos, chilenos, bolivianos. Y mientras eso ocurría, los mismos mexicanos de izquierda, la misma oposición mexicana, era asesinada, desaparecida y exiliada. Entonces, finalmente, los mexicanos, imagínense, están en la cárcel, en el Lecumberri, llevan una mesita, ¿no?, una máquina de escribir, y se ponen a hacerles pasaportes. Y directamente los llevan al aeropuerto. Sus familias tenían que haber pagado los boletos de avión, y 8 de ellos dicen: nos vamos a Uruguay, ahí nos van a recibir, ya hicimos los trámites. Y cuando llegan a Carrasco, al aeropuerto, el gobierno les dice: si quieren se pueden quedar aquí, van directo a la prisión, o si quieren se van. Entonces había unos, ya es el gobierno de Pacheco Areco, la predictadura uruguaya. Hay algunos tupamaros en el mismo aeropuerto, y entonces finalmente consiguen para todos una salida a Chile. Los exiliados mexicanos terminaron en el gobierno de Chile, de Salvador Allende. Yo estuve buscando redes para ver si cuando luego fueron los chilenos a México había redes, pero parece que no. Fue un exilio muy corto, duró unas cuantas semanas. Un día la mamá de uno de ellos fue con el secretario de Gobernación y le dijo: ¿y cuándo pueden volver los muchachos? Y dijo: los muchachos se fueron porque quisieron, pueden volver cuando quieran. Entonces, un poco la represión en México era así: no habría presión política, no había exilio político, los corrían, pero podían, cuando se trataba de discursos públicos, podían volver cuando quisieran. Entonces volvieron los muchachos. Volvieron el 3 de junio de 1970, 7 días antes de lo que va a ser la masacre del 10 de junio de 1971, conocida como el Halconazo, en contra de estudiantes también, y van a ser acusados de ser los que habían instigado a esta nueva masacre. Pero bueno, no fueron llevados a la cárcel. Y luego, con respecto a esto de los lugares de memoria, ¿no?, como les decía, es una categoría, ¿no?, creada en los años 80 por Pierre Nora, este historiador francés, y la idea es que se trata de una significación material, simbólica y funcional, en donde la memoria colectiva o nacional, dice Pierre Nora, trabaja. Entonces, cuando él habló de lugares de memoria en Francia, esta colección gigante de 3 tomos y como no sé cuántos artículos, habla de la Marsellesa, el 14 de julio, el restaurante La Coupole, el Colegio de Francia. Creo que si pensáramos para Brasil, el Cristo de Río de Janeiro tendría que ser uno de los lugares de memoria. Y en México tenemos muchos, pero creo que justamente Tlatelolco se ha convertido en un lugar de memoria muy importante. Y es de lo que les quiero hablar un poco ahora. El primero fue Lecumberri. Lecumberri cerró sus puertas y se convirtió en el Archivo General de la Nación. Hoy, literalmente, contiene la memoria de México, los documentos de México y del gobierno. A veces cuando presento esto, me dicen: pero qué terrible, ¿cómo un archivo ¿no?, habiendo sido una cárcel? Y entonces quiero poner un ejemplo que me parece muchísimo más brutal que el de que se convierta en un archivo, y es
Punta Carretas Shopping en Uruguay, donde también los prisioneros políticos pasaron ahí muchos más años, en promedio creo que fue 13 años en la cárcel en Uruguay, alrededor de 5.000 prisioneros políticos. Y cuando la cierran, ¿no?, en los años 90, la calle vende, ¿no?, intenta vender este predio y lo vende al mejor postor y se hace un shopping, ¿no? Se mantiene la fachada original y por dentro pues están todos los comercios. Me parece que eso es mucho más brutal que un archivo histórico. A mí me encanta aquí, esta foto la tomé como en el 2000 o algo así, y dice: mientras más recorres el shopping, más descubrís Uruguay. Y yo decía, no lo puedo creer. ¿Piensan lo mismo que yo? ¿No? Recorrer el shopping es recorrer la historia uruguaya, pero creo que ellos no lo decían irónicamente. Bueno, volviendo a México, el otro lugar de memoria fundamental con respecto al movimiento estudiantil es Tlatelolco, evidentemente. Tlatelolco, obviamente, por la masacre. Ay, perdón. Aquí está, ¿no?, uno de los niños muertos durante el 2 de octubre, una foto que se volvió icónica para la izquierda, ¿no?, que demostraba pues toda la violencia de Estado impuesta ese día. Pero hay investigaciones muy interesantes que demuestran que cuando los mexicanos pensamos en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas, tiene dos significados históricos fundamentales. Uno es el 2 de octubre, el otro es el 19 de septiembre de 1985. Esto es el edificio, era el edificio Nuevo León, que se vino abajo en 1985. No, con el terremoto de 1985, que tiró, no sé, la tercera parte de la ciudad. En el edificio Chihuahua se vino, en el edificio Nuevo León se vino abajo. Entonces, los dos significados en México para Tlatelolco son estos dos, ¿no? Es como la tragedia. Tlatelolco está ligado a la tragedia en el imaginario de los mexicanos. En 1993 se puso esta estela, ¿no?, a los 25 años del movimiento estudiantil. Aquí está el nombre de todos los que se conocían hasta ese momento, el nombre de los muertos, y funciona como un lugar de memoria dentro de la Plaza de las Tres Culturas. Muchas veces se puede ver aquí a estudiantes de 1968 narrando sus experiencias, a jóvenes que pasan por ahí, a gente, ¿no? Es un lugar en constante movimiento y con una memoria muy viva. Fausto Trejo, que fue uno de los líderes, profesores del movimiento estudiantil, murió hace unos años y pidió que lo incineraran y que tiraran sus cenizas aquí, al pie de la estela de Tlatelolco. Y bueno, finalmente los familiares consiguieron el permiso de la Ciudad de México y ahí están sus cenizas. La Plaza de las Tres Culturas en México funciona hoy, lo vamos a ver en los próximos minutos, como un lugar de denuncia en México. Ahí básicamente, piensen para Río, yo no conozco la historia, pero piensen, hay siempre normalmente un lugar para la derecha y un lugar para la izquierda para manifestarse. En México, el lugar de la izquierda ha sido básicamente el Zócalo capitalino. Y eso ha sido así desde 1968, porque una de las cosas que logró el movimiento estudiantil fue llegar al Zócalo. Hoy uno tiene imágenes de la Ciudad de México, aparte de desquiciada, desbordada, contaminada, ¿no?, también llena de manifestaciones en el Zócalo de la Ciudad de México. Pero eso no ocurría antes de 1968. Las manifestaciones de la oposición estaban prohibidas en el Zócalo. Solo el movimiento estudiantil logró llegar al Zócalo y apropiarse del Zócalo para la oposición. Entonces, es el lugar privilegiado por la izquierda. Esta es una fotografía de las elecciones de 1988,
cuando mucha gente piensa que Cuauhtémoc Cárdenas ganó la presidencia y hubo fraude, ¿no? Ahora sabemos que 30 años después no hubo fraude y ganó López Obrador. Y para la derecha es el ángel de la independencia. Aquí está ahí atrás, no se alcanza a ver bien. Este es Manuel Cloutier, también en 1988. Los dos están exigiendo limpieza para las elecciones, pero uno en el ángel de la independencia y el otro en el Zócalo. Y lo que vamos a ver es que en los últimos años Tlatelolco se ha convertido en el lugar de denuncia. En 1986 hubo un movimiento estudiantil muy importante, ¿no? Creo que es algo que también, hasta donde sé, ocurre con el movimiento estudiantil de 1968 en Brasil. Es recuperado por los subsiguientes movimientos estudiantiles. Entonces, el de 1986 fue un movimiento en contra del alza de las cuotas en la universidad, y hubo muchas comparaciones con el 68, ¿no? Que no había sido reprimido, que se había logrado el diálogo público. Y lo más importante de todo es que el 9 de febrero de 1987 hicieron una manifestación y el recorrido que eligieron fue Plaza de las Tres Culturas, el Zócalo, que desde 1978 es el recorrido que realizan las conmemoraciones anuales para recordar el 2 de octubre, ¿no? Plaza de las Tres Culturas, Zócalo. No voy a hablar de todos los movimientos estudiantiles porque podríamos quedarnos aquí toda la noche. En 2012 surgió el movimiento Yo Soy 132, que exigía una democracia en los medios de comunicación. Y lo que ellos también hicieron manifestaciones, y también una de sus manifestaciones fue Plaza de las Tres Culturas, Zócalo. Y lo que dicen es, acá dice: somos hijos de las matanzas y represiones estudiantiles, de la guerra sucia, de la rampante impunidad, de las crisis económicas, de la dominación ideológica y material de una forma de pensar y una forma de vivir. Y en este video, que pueden googlear, aparece abajo 2 de octubre, 10 de junio, ¿no? Es como somos los herederos de todos estos estudiantes que nos precedieron. El 68 en México se ha convertido como el movimiento originario casi de los estudiantes para reivindicar su propio accionar en el presente. Y llegamos finalmente al que seguramente todos tienen mucho más en mente, que es lo ocurrido en 2014 en México con los 43 jóvenes desaparecidos de la normal rural Raúl Isidro Burgos. El 26 de septiembre de 2014, estos jóvenes de Ayotzinapa secuestraron autobuses en Guerrero para ir a la Ciudad de México a la marcha del 2 de octubre. Desde entonces la memoria ha estado muy ligada, ¿no? Entre el 68 y el 2014. Hay una imagen, ¿no? Así como de, ya se vio, ¿no? Es lo mismo. Sin embargo, a mí me gustaría insistir en que no es lo mismo. El 68 y la desaparición de los 43 en Ayotzinapa no es lo mismo, ¿no? En los últimos tiempos, en lo que más he trabajado es justamente en esta historización de la violencia política, de la violencia en México, y hay varias razones por las cuales podemos decir que no es lo mismo. La primera es que en el 68 y en los años 70 la violencia fue una violencia de Estado decidida desde el Poder Ejecutivo. En el 2014 no se trata de una política de Estado, no se trata de una decisión del Poder Ejecutivo en contra de la población. En segundo lugar, es cierto que todo apunta a que hay participación de militares y policías en lo ocurrido en Ayotzinapa. Pero la gran diferencia es que no lo hacen tanto en tanto actores o agentes del Estado, sino en tanto delincuentes que están ligados con el narcotráfico. Y finalmente, ¿no? En el primer momento todo apuntaba a que la desaparición de los jóvenes era política,
pero parece que no, ¿no? Todo apunta ahora, después de las investigaciones que hizo este grupo de investigadores expertos que vinieron de otros países, todo apunta a que en realidad fue un problema de que uno de los autobuses que secuestraron contenía droga. No es que ellos lo supieran, es que tomaron un autobús que tenía droga. Y eso hizo que los secuestraran, porque los militares pensaron que en realidad se estaban robando la droga. Entonces, más que un problema político, es un problema que tiene que ver con el problema de violencia que vivimos en México, ¿no? Y yo simplemente insistiría, y ya voy a ir acabando, lo prometo, en 5 minutos acabo, que creo que lo que ocurrió con los 43 jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa es una vergüenza, es terrible y es muy doloroso. Pero creo que es importante dejar de poner la luz exclusivamente en los 43 desaparecidos en Ayotzinapa. En México hay más de 38,000 desaparecidos y más de 150,000 muertos. Poner la luz en 43 es olvidar la magnitud de la tragedia. Y creo que por eso es muy importante que de verdad sigamos pensando en cuáles son las similitudes y las diferencias con la violencia que ha vivido México en los últimos 60 años. Solamente para concluir, porque sé que a nivel internacional además es un tema importante y delicado, ¿no? Cuando en 2014 muchos jóvenes se enteraron de esta desaparición, aquí, por ejemplo, es una foto que jóvenes del Colegio Nacional de Buenos Aires se tomaron exigiendo la aparición con vida de los desaparecidos. Esta foto, en realidad, viene de la foto que tomó Marcelo Brodsky, bueno, él no la tomó, perdón, que Marcelo Brodsky intervino en 1996 para hablar de lo que había ocurrido con sus compañeros de clase. Y como pueden ver, ¿no?, pone círculos encima de los jóvenes y cuenta la historia, ¿no?, de todos, cuenta la historia de todos, no se alcanza a leer, pero por ejemplo creo que este verde, recuerdo que era algo así como: Bruno se fue a España y ahí vive con su familia, ¿no? Los que están tachados creo que son los que están desaparecidos, ¿no? Y entonces, si se dan cuenta, va narrando la historia de toda una generación a través de esta intervención en la fotografía. Cuando los jóvenes del Colegio Nacional de Buenos Aires, muchos años después, deciden tomarse esta foto, recuperan justamente esta memoria de la violencia en América Latina, de la desaparición forzada, para remitir a Ayotzinapa. Y de hecho, el mismo Brodsky hizo una fotografía, tomó una fotografía de Rodrigo Moya, un fotógrafo mexicano. Esta es una de las marchas de 1968, y entonces escribe y dice: fue el Estado, Ayotzinapa, Tlatelolco, fue el Estado. Y yo insisto, ¿no?, quizás fue el Estado, pero hay que ver que no es el mismo Estado, y que se trata de distintas condiciones de la violencia, ¿no? Hoy en México no hay una violencia, hay múltiples violencias, y esa es una gran diferencia. Solamente para acabar, ahora sí, creo que sí lo voy a lograr en 45 minutos, algunas cosas respecto a lo que ha pasado con el 68 en México, que creo que es muy importante. En 2002 entró al programa de educación primaria, hoy es parte del programa, se tiene que revisar en la escuela. En 2007 se inauguró el Museo Memorial del 68, ¿se imaginan? Un museo dedicado directamente a un acontecimiento histórico, es algo muy importante. Y en 2011 se modificó un artículo de la Constitución para que todos los 2 de octubre sean días de luto nacional. En México, el 2 de octubre es día de luto nacional y las banderas tienen que estar a media asta. Entonces, hoy, por ejemplo, este 2018, cuando llegamos al Zócalo capitalino en la manifestación, todas las banderas estaban a media asta. Muy impresionante.
se considera el aniversario de las víctimas en la lucha por la democracia de la Plaza de las Tres Culturas. Algo que es fundamental es que cuando se dio la votación en 2011, hubo 333 votos a favor, ninguna abstención y ninguno en contra. Izquierda, derecha, centro, ecológicos. 2018, por si todo lo anterior no fuera suficiente, en septiembre la Cámara de Diputados decidió que en el muro de honor de la Cámara se iba a escribir con letras de oro al movimiento estudiantil de 1968. Hubo, de nuevo, 453 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra. Todos los partidos políticos decidieron que ese tenía que ser uno de los poquísimos nombres que están en el muro de honor de la Cámara. Lo mismo va a ocurrir con la Cámara de Senadores. Y en septiembre, la Comisión Especial de Atención a Víctimas, que se creó hace unos años en el Gobierno Nacional justamente para atender la violencia en México, dijo que el 2 de octubre era un crimen de Estado y que tenía que haber una reparación simbólica y material a las víctimas. Y, la UNAM, esta es una fotografía del 2 de octubre de este año, en la UNAM, que puso en Rectoría, esa es la fachada de Rectoría, esta imagen, ¿no?, que dice 68, nunca más. Tlatelolco se decretó como Patrimonio Cultural Intangible y el gobierno de la Ciudad de México decidió quitar del metro de México, de la ciudad, todas las placas que mencionaban el nombre de Gustavo Díaz Ordaz. Ha sido un gran debate y simplemente, acá lo que dice el chiste, dice, sí, que lo van a cambiar por otra que dice, construida por acuerdo del ciudadano fulano aquel, ¿no? Entonces, va a desaparecer el nombre de Gustavo Díaz Ordaz de la memoria espacial en la Ciudad de México. López Obrador ya dijo, por supuesto, que no se va a repetir la violencia y que van a dejar que va a desaparecer el Estado, las guardias del Estado Mayor Presidencial. Además, desde el gobierno de Ernesto Zedillo en 1998 hasta el día de hoy, no ha habido un solo presidente mexicano que no recupere el 2 de octubre como el origen de la lucha por la democracia en México. Entonces, a diferencia de Brasil, Chile, Uruguay, Argentina, en donde hay una fuerte batalla por la memoria del pasado de violencia, en México no hay batalla. En México todo el mundo acepta el 2 de octubre, bueno, el 2 de octubre como un crimen de Estado y el 68 como parte de la lucha por la democracia. Pero a diferencia de casi todos los países, excepto Brasil, no hay justicia. No hay condenados. En 2009 la Corte Suprema de Justicia decidió que el 2 de octubre había sido un genocidio, pero que Luis Echeverría no era culpable. Entonces, se ha ganado la batalla por la memoria, pero la batalla por la justicia sigue pendiente en México. Muchas gracias. De la juventud comunista. En el fondo, ¿no?, Díaz Ordaz tenía un poco de razón, ¿no? Había una presencia comunista importante. Pero lo importante del movimiento estudiantil es que no fue un movimiento de izquierda, fue un movimiento en donde también estuvieron presentes sectores importantes del PRI, de los jóvenes del PRI, del Partido Acción Nacional, la derecha católica en México, también estuvieron ahí. Y eso es lo que de alguna manera ha permitido que con los años, es una de las partes de por qué se ha podido recuperar el movimiento estudiantil, porque entonces sale Diego Fernández de Ceballos o muchos otros políticos a decir, yo también estuve ahí,
y yo participé, y el PAN dice, nosotros siempre criticamos al gobierno por la represión. Entonces, como que eso ha permitido que fuese como un movimiento no partidario, o no exclusivamente de un solo partido, lo que también ha hecho que se movilice. Con respecto al movimiento obrero, hay muchos debates, ¿no? Como que incluso hay quienes dicen que tendría que ser llamado movimiento popular estudiantil. Creo que un poco lo que decía Mónica, hay que ver como los distintos círculos concéntricos del movimiento y quienes participan. El centro de la protesta son los estudiantes, ¿no? Y luego hay alrededor de ellos como distintos sectores que los apoyan. Hay sí todo un discurso sobre la revolución necesaria, sobre cómo hay que ir a las fábricas, de hecho se van a las fábricas los estudiantes, ¿no? Hay apoyo de sectores obreros, pero la movilización es básicamente estudiantil. Ahora, eso no quita que, por ejemplo, en los años 70, cuando se conforma la Liga Comunista 23 de septiembre, que es uno de los movimientos armados más importantes en México, ellos recuperan una memoria del 68 como revolucionaria, ¿no? Para ellos no es la lucha por la democracia, es el inicio de la revolución, ¿no? Los enfrentamientos entre estudiantes y el ejército o la policía es el inicio de la revolución, ¿no? ¿Por qué esta como aceptación por todos los sectores políticos? Creo que porque es muy maleable. Hay dos grandes memorias sobre el 68. Una está ligada al 2 de octubre, a la masacre, a la denuncia, y ahí un poco lo que me parece que ha jugado, ¿no? Espero que salga mi libro y que lo voy a mandar, son como 500 páginas. Pero era un movimiento legal, a diferencia de los movimientos armados que iba a haber en los años 70. Eran estudiantes los que fueron asesinados, y hay algo muy importante con los estudiantes asesinados que me parece que juega en Brasil y juega en otros lugares. Son el futuro de la sociedad. Cuando le digo esto a mis alumnos me dicen, no, también soy el presente. Pero eres el presente, pero cuando yo ya no esté aquí, tú vas a seguir aquí, por eso eres el futuro. Entonces, como que matar estudiantes es acabar con este futuro político, con el futuro de la propia nación. Por eso es mucho más, como que adquiere un significado simbólico mucho más fuerte que cuando a lo mejor ya son trabajadores, gente más grande. Además, ¿no crees también que hay una cuestión de clase? Sí, también. Por eso, ser estudiante y ser joven, ¿no? Es las dos cosas, y que va a ser un movimiento legal, eso es fundamental, ¿no? Era un movimiento que estaba luchando por derechos políticos importantes, ¿no? Y además, ¿no? Porque se considera una violencia innecesaria. Matar en una masacre de ese tipo en plena ciudad no era necesario. Y la otra gran memoria está ligada con el hecho de que se le considera como el inicio de la lucha por la democracia. Entonces, para algunos politólogos es el inicio de la transición a la democracia, una transición más larga, más pausada que la brasileña, ¿no? Que iría desde el 18 hasta, desde el 68 hasta el 18. Y creo que también sí, cuando los gobiernos priistas a partir de los años 90, Beatriz, deciden como, el primero que lo hace es Ernesto Zedillo, en 1998, un periódico en el marco de los 30 años del aniversario, publica unas fotografías de un joven estudiante golpeado por los granderos, y era Ernesto Zedillo, ¿no? Que es también quienes participaron. Ernesto Zedillo, el presidente de la República, fue uno de los estudiantes golpeados. Entonces eso hace que también los priistas puedan reivindicarse como herederos de este movimiento estudiantil que luchó por la democracia, ¿no? Como que tranquilamente pueden decir, somos nosotros, ¿no? Era otro Estado que creó esa violencia, y
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que hay distintas memorias y vienen de distintos lugares. Hace poco me decía alguien, ¿no? Con todo esto que había pasado en 2018, que si no era una forma como de evitar ver el presente y ver la violencia que hoy había y evitar la justicia, ¿no? Eso sería pensar que la memoria tiene un actor malévolo que la maneja y que decide cómo va a ser, ¿no? Creo que en realidad la memoria se moviliza por distintos canales, pero es cierto que la recuperación institucional, oficial y gubernamental del 68 sí hace que se convierta en una forma de neutralizarlo. Acepto lo maravillosos que fueron los estudiantes, pero con eso no hay justicia y no llevo a nadie a la cárcel. Entonces sí es como, creo que una forma de neutralizarlo. Las gloriosas Olimpiadas mandó a matar el gobierno 400 camaradas. Hay plaza de Tlatelolco, como me duelen tus balas, 400 esperanzas a traición arrebatada. Como harán los granaderos cuando llegan a sus casas.